también del juzgamiento ex post facto. Adicionalmente, en la exposición de motivos de nuestra Constitución, referida a los derechos, garantías y deberes fundamentales, de fecha 7 de marzo de 1991, se expresa: nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente, con la plenitud de las formas propias de cada juicio y ante juez o tribunal competente, no pudiendo ser sustraído de su juez natural u ordinario. Quedan prohibidos los tribunales especiales, cualquiera fuese su denominación. Miren que esta tesis, que está afincada en estos trabajos preparatorios, está más cercana a la vertiente francesa constitucional que a la que identifica juez natural con juez preconstituido. Es decir, la idea de quienes redactaron la Constitución iba un poco más allá de la prohibición de jueces ex post, sino también la prohibición de jueces especiales por vulneración del principio de igualdad. Diría uno que en ese momento histórico estábamos más cerca de Ferrajoli. Hoy estamos muy lejos, no solo de aquí a Roma, sino de aquí a la teoría que él empotra en toda su construcción. En todo caso, si miramos la redacción, no habla de juez natural ni de juez preconstituido. Se reproduce casi la misma redacción de la Constitución de 1886. Pero obvio, finalmente la Constitución no solo es la Constitución, sino lo que sus jueces dicen que es la Constitución. ¿Qué han dicho nuestros importantes jueces en el ámbito constitucional de cara a este apotegma? Y como les he dicho siempre, las decisiones de las altas cortes son respetables, pero la crítica académica debe pasar sobre ellas. Errare humanum est, y la toga no lo hace a uno infalible. En ese orden de ideas, pues con el debido respeto, porque se entiende que es un Estado de Derecho, es un derecho fundamental del profesor y del estudiante disentir con respeto de las decisiones de nuestros jueces. Y eso hace que sea bonito el derecho, de otra forma sería aburrido. La Corte Constitucional ha entendido que el juez natural es uno de los elementos fundamentales del debido proceso. Ello en concordancia con todo el bloque de constitucionalidad en estricto sentido, por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se ha dicho que esta garantía comprende dos exigencias básicas. Por un lado, la predeterminación y preconstitución legislativa del órgano judicial competente, que tiene como efecto jurídico, primero, que las reglas de competencia deben ser definidas con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, y segundo, que las personas solo pueden ser sometidas a tribunales constituidos con anterioridad. Esto se traduce en la prohibición de tribunales ex post. Por otro lado, la garantía de juez natural exige que las controversias jurídicas sean asignadas a órganos constituidos regularmente, a partir de las reglas definidas de manera general para todo el Poder Judicial, lo que conduce a la prohibición de jueces de excepción o jueces ad hoc. O sea, hay una clara línea en virtud de la cual ni el juez ex post ni el juez ad hoc. Y la JEP es juez ex post y juez ad hoc. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron las razones, ¿no? Porque todo esto, el discurso académico debe ser honesto. Hay razones a favor y en contra. Y ustedes tomarán la mía. No, mentira, la que les parezca. En todo caso, la Corte Constitucional ha evaluado y avalado casos en los cuales se varían ex post las reglas de competencia que se terminan por aplicar a hechos acaecidos con anterioridad, siempre y cuando la nueva instancia a la que se trasladan las competencias hagan parte de la jurisdicción ordinaria. Es decir, es posible el traslado de reglas de competencia en la medida en que ese órgano haga parte de la jurisdicción ordinaria. Si miramos un recorrido, por ejemplo, sentencia C-208 de 1993, C-1064 de 2002. Viceversa, el Tribunal Constitucional nuestro también ha declarado inconstitucionales medidas legislativas que disponen cambios de competencia a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor, por no ofrecer las garantías de independencia e imparcialidad. Pero ¿cuál es el elemento definitivo? Que ese traslado se haga dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria. Ha sido reticente la jurisprudencia a aceptar ese cambio de competencias a organismos extrasistémicos, por llamarlo de alguna manera, a la jurisdicción ordinaria.
En conclusión, la variación de las reglas de competencia exige que los cambios en la definición de el juez ex post competente en materia penal no debe redundar en una afectación de garantías de independencia e imparcialidad. Es decir, hay un vínculo entre juez natural, independencia e imparcialidad. En la medida en que ese cambio, no juez ex post, sino cambio de competencias dentro del mismo sistema ordinario, no redunde, no sea expresión de afectación de las garantías de independencia e imparcialidad, es tolerable. Obviamente, si miramos esta posición de cara a la primera noción de juez natural muy ligada a las constituciones francesas, prohibían el ejercicio de este poder por ir en contra del principio de igualdad. Estando así las cosas, se tiene que de las 3 prohibiciones originarias que se derivan del axioma del juez natural, recordemos la ley francesa de 1790 y la propuesta de Ferrajoli, al parecer en nuestro sistema se mantiene a salvo en el panorama constitucional la proscripción de tribunales ex post, toda vez que la prohibición de atribución y avocación, que busca prohibir jueces especiales e imposibilitar el traslado de un procedimiento de un juez competente a otro dentro del sistema de justicia ordinaria, sí es posible. 5. La JEP y el principio de juez natural. Entonces ya tenemos aquí unos antecedentes donde era volviendo a esta flexibilización de principios, porque aquí también hay flexibilización, y atendiendo lo que decía el profesor Luis Javier, cuando hay flexibilización no hay identidad. Entonces la flexibilización del principio de juez natural termina por llevar a la falta de identidad. El recorrido histórico por eso es fundamental. Las normas no aparecen por generación espontánea, tienen normalmente un decurso que es fundamental a la hora de entender la figura. Llegamos a la JEP y el principio de juez natural. ¿Qué características podría uno resaltar como más importantes de este tribunal de cara a esta discusión? Características que dio la propia Corte Constitucional en la tantas veces mencionada sentencia C-647. Es un órgano judicial creado ex post. Es clarísimo, es casi que un hecho notorio. 2. Es un órgano ad hoc, porque tiene unas competencias limitadas, no solo en un plazo, sino frente a unos destinatarios. Se encuentra por fuera de la rama judicial, pero no por fuera de la Constitución, como dijo el doctor Rodrigo, porque el vínculo entre este referente extrasistémico a la rama judicial, quien arrasa, quien atrae finalmente al sistema constitucional y por ende al ordenamiento jurídico es la tutela, afortunadamente. Es un juez altamente especializado y posee un esquema de designación sui generis que no tiene ningún paralelo en la jurisdicción ordinaria. Para la selección de magistrados, fiscales y demás integrantes, es conformada por un organismo ad hoc configurado por el Ejecutivo, cuyo perfil no se encuentra determinado ni en la Constitución ni en la ley, solo por vía reglamentaria, con fundamento en una potestad abierta que le asigna el Acto Legislativo 1 de 2017, que desde luego no se encuentra delimitada ni delineada en el derecho positivo, ni subordinada a ningún criterio o pauta objetiva. Los jueces están en carrera judicial. Los magistrados de altas cortes son sometidos a unos procedimientos claramente decantados previamente por la Constitución, tanto los de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ya sabemos cómo opera este procedimiento. ¿Qué pasó con la JEP? Si uno mira estas características sin pasión y mira lo que es el juez natural, no lo que uno quiere que sea el juez natural, va a concluir que este modelo judicial desdice notoriamente, no por cuestión de gustos, de lo que hemos visto que es el juez natural. Bien sea que se entienda el juez natural desde la perspectiva originaria francesa con los 3 carices, con esas 3 vértices, o bien con la sola enunciación de juez natural como expresión de la prohibición de jueces extraordinarios post facto. Sin embargo, en opinión de la Corte Constitucional, la irrupción de la JEP
no anuló la garantía de juez natural. Lo que sí halló el mencionado tribunal fue dos medidas que sí transgredieron ese componente esencial. Es decir, en general la JEP no vulnera ese juez natural y ya miraremos sucintamente por qué, a ojos de la Corte Constitucional. Sí habían dos normas que violaban este núcleo de juez natural, porque aquí es claro que el juez natural se flexibiliza. Y lo que se vulneró fue el núcleo definitivamente para llegar a esa conclusión. Primero, el parágrafo primero del artículo transitorio quinto, que mantenía el fuero constitucional para quienes hayan ejercido la presidencia de la República al disponer que la JEP debe remitir la información que pueda comprometer la responsabilidad de dichos servidores públicos después de haber hecho las verificaciones pertinentes. Y en segundo lugar, muy importante también, la competencia conforme a la cual corresponde a la JEP hacer comparecer ante ella a los terceros. Recuerden que la Corte entendió que eso sustituía a la Constitución, vincular a un tercero a el modelo de la JEP. ¿Por qué? La jurisprudencia dice que traer a los terceros civiles desconoce las garantías de un juicio justo e imparcial. Primero, porque es ex post y ad hoc. Dos, implica una reasignación competencial y somete a un órgano judicial, a los terceros, órgano judicial que es creado ex post y ad hoc. Lo anterior, y aquí hay algo paradójico, sin perjuicio de que los terceros civiles puedan acudir voluntariamente a la JEP. Esto genera un ulterior problema que ahorita no puedo analizar. Pero llegamos a la cuestión muy interesante. De que el ciudadano puede elegir el juez natural. ¿Es la Constitución quien elige el juez natural? ¿O es el ciudadano quien tiene esa capacidad? Porque la Corte dice, listo, usted en todo caso queda por fuera, pero si quiere, elija cuál es su juez natural. Eso es otro problemita, mis amigos constitucionalistas. Los invito a que me inviten para que discutamos sobre ello, porque es un problema duro y bonito. Con todo lo dicho, queda un asunto por elucidar. Entonces, ¿qué pasa con los combatientes? ¿Cómo es el juez natural para ellos? ¿Qué consideró nuestro máximo tribunal? Según las directrices de un acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y uno de los combatientes en el conflicto armado, podría ser admisible en el presente escenario de transición de cara a la garantía del juez natural. Es decir, se justifica flexibilizar, quizás sin tocar el núcleo, pero parece que toca el núcleo, un escenario de justicia transicional orientado a la consecución de la paz. En el mismo sentido, dice que el sometimiento de los alzados en armas no comporta una sustitución del principio de juez natural, puesto que dicho sometimiento resulta precisamente de su voluntad de sujetarse a la autoridad jurisdiccional diferenciada. Aquí vuelve el mismo tema, ¿no? El juez natural es un juez ex post que depende de la voluntad y no de la norma constitucional. Ello, como advertí, resulta discutible en la medida en la cual un principio de claro raigambre constitucional pueda ser desconocido por la voluntad de quien en últimas decide cuál es su juez natural. Y asimismo resulta paradójico que sea la voluntad del destinatario del juez natural y no la norma quien determine quién, excúsenme la redundancia, es el juez natural. Desde luego, es plausible que la Corte haya declarado inexequibles los apartes mencionados. No podía vincular a terceros civiles porque se llevaba por completo el principio de juez natural. ¿Qué estamos viendo? La aplicación de un principio de juez natural a medias. Porque frente a los combatientes considera que a pesar de ser un tribunal ex post, no comporta una situación de sustitución del principio de juez natural. Por una razón, escenario de transición. Pero aquí hay una contradicción aparente, porque la Corte advierte, el actual escenario de institucionalidad no ha desaparecido. Ello no justifica la creación de nuevas instancias jurisdiccionales. Es decir, la Corte entiende que finalmente es posible crear tribunales ex post, pero cuando el escenario institucional desaparece. Si no había desaparecido, pues parece difícil que haya razones
que sistemáticamente sean coherentes. Por ello, para reafirmar su argumentación, suma un segundo argumento, radicado, ya lo he dicho, en la voluntad de sujetarse a una autoridad mediante el acuerdo. Es decir, el juez natural depende de la voluntad del ciudadano y no de la norma que lo establece. Ya voy a concluir, me queda un minuto y encuentro la página que está una conclusión que me demoré mucho haciéndola, por eso quiero encontrarla. Si no me bajo hasta que no la encuentre. 13. Es que es una cita muy bonita de un autor muy bueno, escribe muy bonito para que no. Primera conclusión, el principio del juez natural límite al ejercicio del poder punitivo. Es una forma de defensa del ciudadano frente al poder, frente a la violencia formal. No es algo de medio nivel ni de medio valor. Es un elemento que nos defiende como ciudadanos. Está perdiendo cada vez sus vigorosas virtudes que se reclaman en un Estado social de derecho. Se aleja cada vez más de construcciones tan importantes como la de Luigi Ferrajoli. Incluso la prohibición del juez ex post facto no resulta absoluta, sino que se flexibiliza, lo que conduce, como ya dijo algún ponente, a que se pierda su identidad. Y termino siguiendo un importante expositor italiano, diciendo, recordemos que la institución de tribunales extraordinarios ex post factum es reaccionaria y antijurídica y constituye un exceso de poder. Su institución, en realidad, constituye el exceso de poder político. Como institución social, se apoya solo en la fuerza organizada de los que detentan el poder político. Como institución jurídica, se apoya en la supresión de garantías constitucionales. Muchas gracias por su atención. Gracias al profesor Christian Wolfjügel. Continuamos ahora con el doctor Miguel Lamadrid. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial por estar esta tarde, viernes, acompañándonos. También un agradecimiento especial a las directivas de la Universidad Sergio Arboleda, a las directivas de la Escuela de Derecho, al señor decano, al Departamento de Derecho Penal, al director de dicho departamento, profesor Fernando Velázquez, como ya lo hemos mencionado, a nuestro grupo de investigación, Emiro Sandoval Huertas, y de la mano de él a nuestro grupo de reflexión de justicia y paz que nos ha hecho reunir en varias oportunidades para tratar estos temas. Mi ponencia en la tarde de hoy hace referencia a la Comisión de la Verdad. Y para ello he considerado que es necesario realizar un panorama de las comisiones de la verdad en Latinoamérica. Ha habido muchas comisiones de la verdad, también hay varias en el continente africano, pero solamente me referiré a algunas de las comisiones en Latinoamérica con el fin de establecer sus características más relevantes para luego centrarme en los principales factores que pueden llevar a incidir directamente en el impacto de la labor de dicha comisión. Bueno, sin más, empezaré estableciendo dónde se desarrollan las comisiones de la verdad. Y claro, es básicamente en el marco de las transiciones de las dictaduras militares a la democracia o de los conflictos armados a la paz que han tenido lugar, como ya lo dije, en el mundo. Específicamente voy a referirme a Latinoamérica desde finales del siglo pasado, donde ha surgido la necesidad de encontrar mecanismos que permitan rescatar el valor testimonial y la incorporación de los hechos ocurridos durante estos periodos a la memoria colectiva de las sociedades. Esto es muy importante. De este modo, lo que se busca es relacionar a la sociedad con su pasado para consolidar la democracia y prevenir la violencia a partir de la construcción de un discurso con el que puedan identificarse todos
los sectores de la sociedad. En ese marco es que han surgido las figuras de las comisiones de la verdad, que de acuerdo con el autor Cuya, son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna a enfrentarse críticamente con su pasado, con el fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. La experiencia de nuestros países cercanos es variada, por lo que me detendré en algunas de las particularidades del mismo que nos van a servir para la puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es así como se llama en nuestro país, la cual entra en funciones a finales del próximo mes. Es decir que esto es de suma importancia. De hecho, hoy en Valledupar, no sé si ya se terminó, lo están haciendo en este momento, la Comisión de la Verdad ha arrancado unos encuentros regionales con periodistas con el fin de generar procesos de sensibilización e instalar agendas territoriales para dar a conocer el mandato, las funciones y el alcance de la comisión, que se va a realizar durante 3 años contados, como ya lo dije, a partir de noviembre próximo. Este ejercicio que se está desarrollando el día de hoy en Valledupar también se va a desarrollar en 10 regiones del país y constará de 3 etapas durante el tiempo de duración de la comisión. Pero bueno, volviendo a las lecciones que nos han dejado los países, pasaremos brevemente por las experiencias de algunos de ellos. Empezamos con Argentina, en el cual la comisión fue establecida el 16 de diciembre de 1983. El informe fue presentado el 20 de septiembre del 84, es decir, tuvo un periodo de 9 meses. ¿Qué se le encomendó a esta comisión? Básicamente, esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas y, si fuera posible, determinar dónde se encuentran sus restos. ¿Qué quiere ello decir? Que específicamente se dedicaron a documentar las desapariciones, es decir, los secuestros sin reaparición del cuerpo. Y ello implica que no se detuvieron a analizar los asesinatos por las Fuerzas Armadas en enfrentamientos armados, que sean reales o simulados, es decir, lo que en Colombia se denominan los falsos positivos, no fueron materia de investigación por la comisión. Las desapariciones temporales, cuando la persona era liberada o su cuerpo era hallado e identificado, el exilio forzado, la detención y la tortura, los actos de violencia cometidos por la oposición armada y las desapariciones cometidas por las fuerzas gubernamentales antes de el inicio del gobierno militar de 1976. Esto fue lo que quedó por fuera. Lo que quiere decir que, adicionalmente, el periodo estudiado fue el comprendido entre 1976 y 1983, 8 años. La comisión estuvo conformada por 12 miembros, todos ellos eran nacionales, eran miembros de la iglesia y algunos diputados, contaba con un personal de apoyo de aproximadamente 60 personas, se desarrolló en Buenos Aires, también en 4 ciudades principales de Argentina, y también se estableció una oficina en el extranjero. Luego de la duración de 9 meses, el resultado es que pudo documentar 8.960 casos de desapariciones y un número no especificado de víctimas de tortura o detención prolongada. Esta cifra no fue definitiva porque hubo casos que no pudieron avanzar y se quedaron en la etapa de investigación y verificación. La comisión entregó al presidente Alfonsín una lista con los nombres de 1.351 personas que se consideraban represores, entre los que también se encontraban miembros de la Iglesia Católica que colaboraron en la Guerra Sucia, así como también estas personas fueron incluidas en el informe. Y en dicho informe establecieron unas recomendaciones. Primero, que toda la documentación obtenida se remitiera al Poder Judicial
para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Segundo, que se regularan las normas necesarias para otorgar beneficios a los familiares de los desaparecidos, que hubiera una difusión de los derechos humanos y finalmente se sugirió que se derogaran todas las normas que fueran represivas. Críticas que tuvo esta comisión es que por el espacio de tiempo no se tuvieron en cuenta los métodos ilegales anteriores a 1976, que también eran muy importantes. Todo eso necesito que lo tengamos en cuenta para cuando vayamos a Colombia, por el tema de la amplitud del tema de la investigación. Otra crítica es que los testimonios del informe no fueron sujetos a controles sobre su veracidad, se consideraron parcializados y que únicamente culpaban a los militares, ignorando las responsabilidades de la sociedad civil antes y después del golpe. Se etiquetaron a los comisionistas como causantes de odios y como obstáculos para el olvido y la reconciliación argentina. Adicionalmente, entre 1986 y el 87, Alfonsín envió unas leyes de punto final y de obediencia debida, las cuales, cuando fueron sancionadas, evitaron o suspendieron la distribución del informe, con lo cual también se suspendieron los procesos judiciales y se estableció un espacio para la impunidad que se modificó en el 2003 en el gobierno de Kirchner, cuando se declaró la inconstitucionalidad de estas leyes y se continuaron con las investigaciones. En Chile, la comisión fue inaugurada en 1990. El informe fue terminado en el 91, se estableció un periodo de 9 meses para que realizaran esto. Se le encomendó que estudiaran las situaciones de detenidos, desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, así como los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Es decir, que se pudo investigar desapariciones, torturas seguidas de muerte, ejecución por las fuerzas gubernamentales, uso indebido de la fuerza hasta provocar la muerte, muerte de combatientes y no combatientes en los enfrentamientos inmediatamente después del golpe y asesinatos por particulares bajo pretextos políticos. Sin embargo, no se pudo investigar la tortura que no fue seguida de muerte y las detenciones ilegales si la persona luego era liberada y sobrevivía. El periodo de investigación fue del 11 de septiembre del 73 al 11 de marzo del 90. Los comisionados fueron 8 miembros, todos nacionales, cercanos tanto a la oposición como al partido de gobierno, y contaron con un apoyo de 60 personas. El lugar donde se desarrolló fue en Santiago de Chile y hubo también una oficina en el extranjero. Como esta comisión no tenía la posibilidad de establecer responsabilidades individuales ni intervenir en procesos judiciales, no podía obligar a los particulares a comparecer ante ella. Finalmente, el resultado de la misma fue la identificación de 2.279 víctimas. Estableció como recomendaciones medidas de reparación y prevención, también medidas relativas a la necesidad de continuar con las investigaciones, y algo muy importante que no se había tenido en cuenta es la definición de la declaración de muerte de personas desaparecidas con base en el registro de la comisión. Ya sabemos todos los que estudian pues, temas de derecho civil, lo que implica la muerte para el registro, para los derechos. Todo esto no se había establecido y se consideró como una recomendación establecer la declaratoria de muerte según el registro. Finalmente, estas recomendaciones no se pudieron implementar ya que algunos militares conservaron en el poder y no pudieron ser implementadas. En El Salvador se estableció un periodo de 6 meses, que fue necesario prorrogarlo por 2 meses más para entregar el informe. Se le encomendó investigar
los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. Es decir, que en este sentido sí se pudo investigar absolutamente todo. El periodo fueron de enero de 1980 hasta julio de 1992, es decir, 12 años y medio. Los comisionados fueron 3 personas extranjeras y contaban con un personal de apoyo de 15 a 45 personas. Y los resultados es que recolectaron más de 20.000 testimonios en 12 años y medio que presentaron iguales casos de asesinatos, torturados y secuestrados. Sin embargo, decidió hacer unos énfasis en los casos que consideraron imprescindibles. Las recomendaciones, como ya más o menos lo hemos visto, es, en primer lugar, la separación de sus cargos de los oficiales, de los funcionarios de la administración, de la judicatura y de demás personas que estuvieran involucradas en la perpetración de hechos contra los derechos humanos, la reforma del sistema judicial, la imposición de sanciones como consecuencia directa del esclarecimiento de los hechos y otras medidas tendientes a la reconciliación. Estos 3 comisionados entregaron el informe. A los 5 días de entregados el informe, el presidente Cristiani promovió la ley de amnistía general, impidiendo cualquier discusión sobre el pasado. Como consecuencia de ello, los comisionados que eran extranjeros consideraron revelar los nombres de los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos. Ya vimos que no se establecen en ninguna de las anteriores y en general no se ven establecer responsabilidades individuales, pero estas personas consideraron hacerlo teniendo en cuenta la situación política de falta de apoyo. En todo caso, pese a todas esas recomendaciones, al año siguiente, en el 94, hubo varios candidatos presidenciales que fueron responsables de graves violaciones y que aún así se presentaron. Y adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la amnistía. Finalmente, en Guatemala, la comisión fue establecida en el 94, tuvo un periodo de 18 meses, se le encomendó esclarecer con toda objetividad las violaciones a los derechos humanos y a los hechos de violaciones que han causado sufrimientos a la población en relación con el conflicto armado. Es decir, del mismo modo que en El Salvador se tuvo la posibilidad de investigar todo tipo de conductas, no se excluyeron hechos significativos. El periodo de investigar era desde el 62 hasta el 96, es decir, 34 años. Los comisionados eran 3 personas, 2 nacionales y un extranjero, y tenían un apoyo personal más o menos de 200 personas. En este ejemplo, la comisión sí se movió a los lugares del conflicto, se tradujo los informes de la comisión para que los mayas tuvieran acceso al mismo, y el resultado fue que se determinaron 42.275 víctimas, incluidos los asesinatos, las personas torturadas, las violadas, y se atribuyó una responsabilidad principalmente a las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Las recomendaciones fueron la adopción de medidas de reconocimiento de los derechos de la población indígena. Se propuso que Guatemala fuera una nación multicultural. Se sugirió la importancia de adelantar investigaciones judiciales a aquellas personas que hayan cometido actos de genocidio, tortura y desaparición forzada. Y se propuso un programa nacional de reparaciones. Sin embargo, el presidente Álvaro Arzú negó los hechos, negó el genocidio y afirmó que no tomaría ninguna medida en contra de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, hace un mes, el 26 de septiembre del 2008, un tribunal de mayor riesgo, que así se denominan los tribunales especializados allí, comprobó que las masacres, los vejámenes, las torturas, las violaciones y los desplazamientos y desapariciones forzados perpetrados por las Fuerzas Armadas en contra de la población civil indefensa se enmarcaron en la intencionalidad de desaparecer a un grupo. La conclusión fue: hubo genocidio, pero nadie lo cometió. Según certificó el Tribunal Mayor,
en una decisión de 2-1. En esta misma decisión se absolvió al ex jefe de inteligencia, que era la única persona que estaba siendo investigada, dado que el dictador Ríos Montt pues, había fallecido. Y bueno, pues en estas situaciones que nosotros tenemos nuestra posibilidad de implementar nuestra Comisión de la Verdad. Entonces, entraremos a mirar cuáles son los factores de impacto para que tengamos recomendaciones para, obviamente, hacer una adecuada Comisión de la Verdad. En relación con los factores de impacto, consideramos que hay 3 específicamente durante su formación, durante su funcionamiento y una etapa posterior. En primer término, durante su formación, vamos a ver el modo de creación. Ha habido comisiones que han sido creadas de manera oficial y extraoficial. Para esta exposición solamente nos enmarcamos en las de tipo oficial, ya que son las que tienen vocación de éxito, porque tienen un apoyo obviamente gubernamental y también presupuestal. En relación con el mandato, la problemática es que, en primer término, tiene que ser concreto y específico, debe establecer metas alcanzables, se define si la comisión tiene facultades judiciales para establecer responsabilidades judiciales y, finalmente, la posibilidad de hacer públicos los nombres de los implicados o no. Y, finalmente, en relación con la composición, hay que ver la legitimidad de sus miembros, la representación de los diversos intereses de las personas involucradas y la conformación, ya sea nacional, extranjera o mixta. Esto en relación con su formación, y ya pues estamos viendo algunas de las situaciones que hemos visto en los países estudiados. En relación con la duración, durante su funcionamiento existen 3 factores principales. El primero es la duración de la comisión. Ya consideramos que había un marco que oscilaba entre unos 9 meses, el máximo fueron 18 meses. El ámbito temporal de investigación, ya vimos que una de las críticas, por ejemplo, en Argentina es que el hecho de establecer periodos tan limitados no da cuenta de problemáticas que se habían dado inclusive con anterioridad. Y en relación con la metodología para la investigación, es necesario considerar la determinación de casos simbólicos, la descentralización territorial para que vayan a los espacios donde se generó realmente el conflicto y la realización de audiencias públicas y demás actividades con las víctimas. En América Latina, en todos los países, no solamente en los que aquí se presentaron, no hubo ninguna audiencia pública. ¿No? Y bueno, en relación con la etapa posterior, es necesario ver la voluntad política como algo fundamental, es decir, que de la mano de la voluntad política es que van a tener fuerza las recomendaciones de la comisión, ¿cierto? La implementación de las recomendaciones estará sujeta a la agenda política. Un segundo aspecto es la publicidad y la accesibilidad del informe. Por ejemplo, en Perú, el informe solamente fue colgado en una página, es decir, que solamente se podía consultar vía internet. Obviamente las víctimas no tuvieron acceso a esa información. Otro aspecto es que en algunos de los países mencionados, las víctimas son personas de etnias indígenas con dialectos distintos al español y obviamente es necesario que las comisiones tengan en cuenta eso para poder establecer los resultados en idiomas que entiendan obviamente las víctimas. La publicación del informe es medio físico y digital y en relación con el papel de la sociedad civil es fundamental el rol activo de las organizaciones de los derechos humanos para que esto finalmente tenga una posibilidad de éxito. En relación con el poder de los responsables del conflicto está las leyes de amnistía y la ausencia de reconocimiento de la responsabilidad estatal, como ya lo mencionamos. Y bueno, para ya aterrizar en Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
tiene una creación oficial en relación con el primer aspecto que ya habíamos mencionado. Fue producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y está establecido todo su funcionamiento en el Decreto 588 del 2017. Los principales objetivos son contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y de toda la sociedad de lo que sucedió, y promover la convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces. Los criterios orientadores está centrado en las víctimas del conflicto, es un mecanismo imparcial e independiente de carácter transitorio, cuenta con un proceso de participación amplia y pluralista, es una entidad de nivel nacional con enfoque territorial, tiene un enfoque diferencial y de género que no se había dado, solamente en la Comisión de Perú es que se empezó a establecer el análisis del enfoque de género, y es un mecanismo de carácter extrajudicial. El mandato, ya lo habíamos mencionado con nosotros, el mandato está establecido aquí en el artículo 14 del decreto 588, específicamente habla de esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, las responsabilidades colectivas, el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, el impacto del conflicto en el ejercicio de la política, el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto y los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto. En relación con la composición, ya habíamos mencionado que la composición es importante para que la gente se sienta, los actores y la población se sienta representada. Pues ahí en esta filmina señalo muy rápidamente que está una arquitecta, una bachiller, un indígena, un periodista, un economista, un abogado defensor de los derechos humanos, un sociólogo, 2 médicos, uno de ellos es el único extranjero, un mayor retirado y un sacerdote jesuita que es el presidente. La duración, 3 años. Ya dijimos que ha tenido un periodo de instalación de 6 meses que culmina en noviembre del próximo año. Y el ámbito temporal, Carolina, nuestra compañera, nos mencionó en la última sesión de la mañana que se establecía desde 1958, sin embargo, como ya lo hemos mencionado en los otros ejemplos de comisiones, se considera también analizar hacia atrás a ver qué es lo que ha pasado. En este caso se ha solicitado información desde 1953, es decir, hace más de 60 años. Y en todo caso, de la información que se tiene hasta ahora, de los informes de la Fiscalía General de la Nación, hay 204.969 procesos. Del informe que presentó el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante esos 60 años se encontró que hubo 262.197 víctimas. Estos números pues, son aburridos, pero es para que ustedes tengan en cuenta todo lo que tenemos nosotros en relación con lo que hicieron, inclusive comisiones que tuvieron 32 años de análisis. Adicionalmente tenemos de esas víctimas 46.813 combatientes, 215.000 civiles y 379 que no se cuenta con información. Pero lo más importante es que nosotros consideramos, dentro del establecimiento de este sistema integral de justicia, sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, este sistema tan grande, compuesto de 3 componentes, somos los únicos que hemos considerado estos 3 componentes. Un componente judicial, la JEP, en las otras comisiones de la verdad se hacían análisis, pero si se consideraba, se enviaba a la jurisdicción creada. Ya nuestros compañeros han hablado sobre el principio del juez natural, ¿cierto? Adicional
a la JEP está la comisión y finalmente está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cómo vamos a integrar, cómo se va a desarrollar este triple componente? Son preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que ir respondiendo en la medida de las posibilidades, porque ya sabemos que el único que tiene componente judicial es el de la JEP. ¿Qué va a pasar con los testimonios? ¿Quién va a tomar los testimonios? ¿Las víctimas van a ser revictimizadas 3 veces? Parece que sí. Porque la información que van a dar las víctimas en la Comisión de la Verdad no puede pasar a la JEP. La información que van a dar las víctimas en la unidad de desaparecidos, que todavía no ha podido entrar en funcionamiento, hasta julio empezaron a crearla, tampoco va a poder entregarse a la JEP, no va a tener función judicial. Los miembros de la unidad de búsqueda de desaparecidos no tienen el deber de denunciar. ¿Cómo vamos a manejar esa información? ¿Qué va a pasar con el carácter reservado? Pero lo más importante, y con eso quiero concluir, es cuál va a ser el papel de nosotros como estudiantes, como población civil, como dedicados a estos aspectos, como personas interesadas en el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuál va a ser el papel que nosotros vamos a tener ante esto? ¿Qué es lo que ustedes esperan de la Comisión de la Verdad? Todo esto es lo que estamos estudiando. Estamos, como les estaba diciendo, hasta el próximo mes empieza la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y vamos a ver sobre la marcha cómo se van a solucionar estas situaciones. Por favor, piensen qué es lo que esperamos de esta comisión y bueno, sin más, muchas gracias. Gracias al profesor Miguel Lamadrid. Para terminar, tiene la palabra el doctor John Zuluaga Taborda. Muy buenas tardes a todos, señor decano, doctor Leonardo Espinosa, profesor Fernando Velázquez, director del Departamento de Derecho Penal, profesores, visitantes, apreciados conferencistas, visitantes nacionales, queridos, estimados, venerados estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, todos y todas. Muy buenas tardes. Quiero aprovechar esta ocasión para extender mi sincero agradecimiento a todos los que de una manera u otra han hecho posible la realización de este Congreso de Derecho Penal. Al señor decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho, doctor Leonardo Espinosa, muchísimas gracias por su permanente y decidido apoyo para la realización de este Congreso. Profesor Fernando Velázquez, por su empeño, constancia, por todos los esfuerzos, esos que permiten que lleguemos a la 13ª edición de este Congreso. Muchísimas gracias. A todos los colaboradores del Departamento de Derecho Penal, María, Fabio, Kevin, Mónica, mi profundo agradecimiento y sinceras felicitaciones por el profesionalismo, entrega y por todos los esfuerzos para que este Congreso sea ya una realidad. A los miembros del Semillero de Investigación en Derecho Penal, muchísimas gracias por la gran ayuda que nos han prestado. Bienvenidos a esta tarea, a este propósito, a este ejercicio, el de la investigación. Llegar a la 13ª edición del Congreso es muy diciente del compromiso académico e institucional de la Universidad Sergio Arboleda, así como de la calidad académica del evento. Solo me resta y puedo reiterar mis sinceras felicitaciones. A continuación me ocuparé del análisis de un proceso específico dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz que está tendiente, así se denomina,
a la resolución de situación jurídica de los que así se denominan comparecientes a la JEP. Esta función, la de definir una situación jurídica, viene siendo cumplida por una sala, un organismo específico dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz que lleva el mismo nombre, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. ¿Por qué me ha interesado investigar por esta sala? Esta ha sido prevista como la instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz que resolverá situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía ni indulto, ni, o mejor, hayan sido incluidos en la llamada resolución de conclusiones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Pero ¿esto qué significa? Es un escenario determinante, y creo que nos sobra la palabra, precisamente porque le da el desenlace a muchísimos casos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya algunos sometidos al curso del proceso adversarial contradictorio u otros sometidos al proceso de sometimiento, de reconocimiento de verdad y responsabilidad, precisamente para determinar la terminación del proceso. O en otras palabras, la renuncia a la persecución penal. Y en esa medida, entonces, fija la definición de situación jurídica un mecanismo muy importante para confrontar algo a lo que intenta escapar no solo la JEP, sino la justicia transicional en Colombia, así se ha llamado el maximalismo transicional, esa idea de que todo y a todos se puede perseguir, investigar y juzgar. Es decir, la definición de situación jurídica instala la posibilidad de terminación anticipada del proceso. A pesar de que esta sala, la definición de situaciones jurídicas, es prevista como la instancia dirigida a asegurar libertades, con cargas, así se denominan, restaurativas, es decir, sirve para descriminalizar, despunitivizar el tratamiento de los hechos relacionados con el conflicto armado, la regulación de las competencias, el procedimiento, incluso las primeras decisiones de la sala de definición permiten advertir que el trámite, el desenlace, lo que va de la sala de definición de situaciones jurídicas contradice la apuesta original que se tuvo con esta sala y determinan esto que así se denomina definición de situación jurídica como un acto complejo. Un acto que va más allá de la posibilidad de terminar el proceso y en esa medida de descriminalizar algunos hechos que podríamos denominar disponibles, no graves, no representativos, no internacionales, a propósito del desenlace procesal de la Jurisdicción Especial para la Paz. En otras palabras, la definición de situación jurídica va más allá de un trámite procesal y viene determinada por múltiples factores distintos a los procesales y tiene muchos otros impactos distintos también a los meramente procesales. Para intentar demostrar esta hipótesis, entraré a discutir los siguientes puntos. Primero, quiero hacer una breve descripción y análisis de las competencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Segundo, analizar el procedimiento ante la Sala de Definición, no solamente para mirar lo regulado en materia de ley estatutaria, sino también a propósito de las reglas de procedimiento y el protocolo 001 que definen el cómo ante la Sala de Definición, el trámite procesal. Finalmente, aproximaré algunas reflexiones sobre las implicaciones de la regulación sustancial y procesal ante esta sala, que se deja ver ya en los primeros fallos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas orientados a definir sí o no terminación del proceso y todas sus implicaciones. Esta estructura, la que ofrezco para esta conferencia, permitirá entender una cuestión, permítame la expresión, esencial para la comprensión
no solo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, sino de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tipo de definiciones de situaciones jurídicas, esta determinación de la renuncia a la persecución penal, va más allá de un desenlace de competencias de la Sala de Definición, incluso se sitúa como un resultado, la renuncia a la persecución, la terminación del proceso en estos casos, se instala como un resultado de intensos trámites procesales, y hablo en plural, que se mueven entre la lucha por los derechos de las víctimas, el reclamo del debido proceso y el anhelo de terminar persecuciones penales por parte de comparecientes a la Sala de Definición. Permítame apropiarme de su hipótesis, doctor Rodrigo González, es un problema constitucional. A los fines de decidir la renuncia a la persecución penal frente a hechos no excluidos de este beneficio, es decir, amnistía e indulto, la Sala de Definición puede proferir múltiples resoluciones, lo que va desde tratamientos penales diferenciados y lo que pasa por concesión revocatoria de libertad, tratamiento de sentencias en justicia ordinaria, definición de situación jurídica de tercero, incluso de manera indeterminada otras resoluciones. Presupuesto de estas resoluciones es que las conductas relacionadas o estudiadas tengan un vínculo con el conflicto armado colombiano. Ese será el presupuesto no solo de las decisiones, sino de la forma como la Sala asume competencia para luego desenlazar este tipo de resoluciones. Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puede adoptar resoluciones que sean necesarias para definir situación jurídica en aquellos casos en los que no se hayan tomado decisiones de amnistía e indulto, aquellas que en estricto sensu corresponden a la Sala de Amnistía e Indulto. Y este tipo de resoluciones están previstas en 4 casos específicos: para personas que sin pertenecer a una organización rebelde tengan investigación en curso por conductas que sean competencia de la JEP, es decir, aquellas que tengan un vínculo con el conflicto armado. Quienes no hayan tenido participación determinante en casos graves y representativos, incluyendo a los terceros que voluntariamente se presenten a la jurisdicción, personas involucradas en delitos en el marco de disturbios públicos o ejercicio de la protesta social, y finalmente personas que participaron en el conflicto, pero que al momento de realizarse las conductas punibles fueron menores de edad. ¿Por qué se busca flexibilizar, o mejor incluso renunciar a la persecución penal a través de esta sala, la llamada Sala de Definición de Situaciones Jurídicas? Hay múltiples aproximaciones que podríamos hacer para entenderlo. 2 respuestas ha dado la Corte Constitucional, hablo de la sentencia C-007 del 2018, para explicar el porqué de la flexibilización a la persecución penal, a la reacción penal. La misma Corte ha advertido que es consecuencia, así lo llama, lógica y necesaria de la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero además lo asume como una necesidad para que los mecanismos estos de terminación del proceso, dice la Corte, doten de eficacia los beneficios penales, refuercen su vigencia, aseguren su estabilidad, la de estos beneficios penales. Entre las formas de terminación anticipada hay múltiples. Se encuentran, por ejemplo, la renuncia, así expresamente advertida, a la persecución penal, la preclusión del proceso por petición de la Unidad de Investigación y Acusación o por remisión de la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal para la Paz, y finalmente la cesación del procedimiento en los contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios públicos internos. Renuncia, preclusión y cesación. En 3 institutos se
vinculan, son transversales dos procesos que definen además el trámite global ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Me refiero a al proceso contradictorio, aquellos en casos de no reconocimiento de verdad y responsabilidad, por eso mismo los envía a la unidad de investigación o acusación, y los procesos en casos de reconocimiento, es decir, los procesos de sometimiento, aceptación de verdad, de responsabilidad ante alguna de las salas correspondientes. Esta flexibilización de la reacción penal toma cuerpo por medio de un esquema procesal, que les estoy presentando en la diapositiva, que es dual, sometimiento o contradicción, pero que además es flexible. Es flexible precisamente porque no supone un trámite lógico, subsecuente, sino, mejor aún, la determinación de impulsos procesales atendiendo a la sala que corresponda